vamos a hablar de otros tíos y primos de Julio César. Cuando se fueron a la guerra, en la guerra estuvieron Laureano, estuvo Roberto y estuvo Joaquín. Y Joaquín, Joaquín murió, ya hemos hablado, en 1939. Después de que muere Joaquín, quien ocupa esa posición como del tío más cercano que reemplazó a su padre respecto a Julio César fue Roberto. Julio César seguía muy pero muy unido a Roberto, era como su tío preferido. Entonces, Rosa nos narraba respecto a Roberto García Rojas. Este es un óleo de Roberto. La foto la tomé en Fredonia, en la casa del Partido Conservador, que es una casa que queda muy pegada a la catedral de Fredonia. Comentaba Rosa, tío de Julio César, casado con Berta Montoya, no tuvieron hijos, era un tío muy apreciado. Muerto Joaquín, Roberto seguirá siendo como un papá para Julio César. Todos lo querían, respetaban y admiraban. Era muy valiente y sangre fría. Era director del Partido Conservador, pertenecía a la Asamblea. Habían problemas en Fredonia y le advirtieron que no se metiera en un problema que se estaba presentando en la plaza. Él no hizo caso, se presentó y lo asesinaron. Era el 27 de julio de 1947, aproximadamente eran las 6:30 a 7 p.m. Esa noche llamaron a Julio César a avisarle que habían asesinado al tío Roberto y que esa noche salían en tren de Medellín. Mucha gente viajó a Fredonia y al otro día fue el entierro. El tren regresó a Medellín en la noche, regresaron muy tristes y abatidos. Cuando murió Roberto, Berta entró a un convento de la Visitación. Roberto, como ya habíamos contado, había estado con Laureano y con Joaquín en la Guerra de los 1000 días. Cuando Julio César regresa a Antioquia y empieza como su vida periodística, él tuvo muchos vínculos en ese momento con su tío Roberto, que era un director del Partido Conservador en Antioquia. El colombiano de Medellín había sido fundado por Francisco de Paula Pérez Tamayo en comienzos de 1912. El Francisco de Paula, cuando eso todavía era un estudiante, Francisco de Paula se graduó en la Universidad de Antioquia en 1915 y veamos que sigue un curso muy cercano a Julio César, que Julio César se gradúa en el Rosario en 1918. Hay como cierta relación de fechas. Francisco de Paula es el fundador del Colombiano y lo dirige hasta 1913, que es cuando ya las ocupaciones que tenía lo van absorbiendo. Él llegó a ser en 3 ocasiones gobernador de Antioquia interino. Él fue embajador en la Santa Sede. Él, cuando la crisis económica de 1929, es el ministro de Hacienda. Entonces, pues Francisco de Paula Pérez en 1913 le entregó el Colombiano para que lo dirigiera y lo manejara el Partido Conservador de Antioquia. El otro tío es Carlos García Rojas.
Casado con Lola Vélez, al enviudar sus hijos fueron a vivir a las casas de su familia. Él quedó viudo y en forma muy práctica pensó que lo mejor era repartir los hijos. Esther vivió donde Julio César y ayudaba a Teresita en el manejo de la casa. Joaquín les daba 5 centavos a Magdalena, Alicia y Esther. Magdalena y Alicia cogían cada una de a 2 centavos y Esther no le daban sino 1 centavo. Cuando enviudó, repartió sus hijos entre sus familiares. Después de enviudar, se volvió a casar con Emilia Jaramillo, le decían mijita, hija de médico y a su vez había sido casada con un médico. Era descendiente del general Córdoba. Ella había aprendido de su primer marido mucho sobre medicina y en todos los pueblos donde se residenciaban siempre instalaban una farmacia y ella se encargaba de atender los enfermos. Un año después de morir Carlos, ella se vino de campamento a Medellín y entró de religiosa a un convento. Murió de madre superiora. Un hermano de Emilia era un historiador muy amigo de Julio César García Valencia. Carlos fue alcalde en muchos pueblos, tomaba trago, pero nunca dio motivo para que le llamaran la atención por esto. Igual que Roberto, fue muy valiente y de sangre fría. Cuando Carlos venía a Medellín desde San Vicente, llegaba a la casa de Julio César y dicen que traía mantecaditas y panderitos que eran muy esperados por Mario. Siempre cargaba un paquete de dulces para repartirlo entre los niños. Los hijos de Carlos. Alicia se casó con Luis Duque, vivieron un tiempo por Cristo Rey, después compraron un lote en Itagüí y edificaron. Luis murió aproximadamente en 1985, tuvo 4 hijos, todos hombres, y los 5 nietos que tiene hasta la fecha, todos son hombres. Alicia ayudaba económicamente a Esther. Luis Fernando Duque, hijo de Alicia, fue secretario y hoy en día es senador de la República. Adelfa se casó con Abel Posada, vivía por el poblado, era una mujer de muy buen ánimo, enviudó aproximadamente en 1983, tuvo 18 hijos, de los cuales sobrevivieron 13, fue muy bonita y fue la suegra de Darío García Piedrahíta. Carlos nunca se casó, desde hace muchos años vive con Esther, está muy viejo y enfermo, siempre tomaba mucho. Cuando su papá enviudó, Carlos fue a vivir a la casa de Joaquín y de Obdulia. Desde niño era muy avispado, muy devoto de la Santísima Virgen. En alguna oportunidad yo tuve oportunidad de conocer a Esther y dije, no, pues ni mandada a hacer para empezarle a preguntar cosas y empecé a indagarle un poquito ahí como sobre su vida y más rapidito yo en preguntarle que ella en replicarme y quién es este tan preguntón. Sin embargo, ya después ya entró en confianza y sí siguió como contándonos anécdotas. Esther nunca se casó, vivió en la casa de Julio César y Teresita, era muy tímida cuando era niña. Esther recuerda de Joaquín que era muy serio, pero muy generoso con ella cuando sacaba buenas notas. Cuando Julio César y Teresita vivían en Bolivia, solo había nacido Mario. Esther dormía en una habitación que quedaba a continuación de la alcoba de Julio César y pasaba toda la noche sin hacer nada de ruido. De niña ahorraba todos los centavos que le daban. Le daba pena pedir para las medias nueves y Teresita le dejaba todos los días. Un día que iba para el colegio, cogió el bus de Escalera en Manrique, llevaba una arepa rellena de huevo y por descuido se le quedó en el bus. El ayudante del bus le dijo al otro día, señorita, ¿a usted se le quedó la arepa? No, a mí no, dijo Esther. El ayudante le replicó, sí señorita, y yo me comí su arepa. La otra hermana era Matilde García Rojas. Mantenía un delantal en su bolsillo y siempre había muchas monedas. Era generosa con todos. Y el muy nombrado general Laureano García Rojas. Esto fue narrado por Rosa y por Sor Magdalena. Era una persona muy grande y robusta. Asiento donde se sentaba se desajustaba. Su esposa Carmelita Lobo, muy querida y culta,
muy pequeña, solo le llegaba a la cintura. Rosa y Julio César visitaban con frecuencia a los primos hijos de Laureano. Toda la familia de Laureano era muy culta, decente y querida. A Laureano le decían el grueso del ejército, fue general de carrera. Permanentemente andaba con un asistente que le ayudaba, era como un indígena. En Laureano contrastaba su tamaño y gordura con modo de ser tan culto y cariñoso. En un periódico que circulaba en Medellín, El Bateo, alguna vez anunciaron que habían llevado un elefante a Medellín, le sacaron una caricatura donde mostraban a Laureano con el elefante debajo del brazo. Alguna vez que estaba en el parque de Berrío, paró a un cochero y Laureano le dijo: ¿por cuánto me lleva a los baños de Palacio? Baños termales que estaban de moda en Medellín y quedaban por Buenos Aires arriba. El cochero le dijo: por 80 centavos, pero súbase antes de que lo vean los caballos del coche y se rebelen, por molestarlo por su tamaño. Cuando murió, vivían en un sector arriba de la iglesia de San José. Tuvieron necesidad de fabricar un ataúd especial y su traslado tuvo un recargo por lo pesado. En ese momento costó 8 pesos. Un limosnero conocido en Medellín en aquella época era Marañas, y comentan que alguna vez le regalaron unos pantalones de Laureano y Marañas decía: con unos pantalones del general Laureano no se necesita saco. Joaquín compró una casa por Cundinamarca y ocupaba Joaquín y su familia el primer piso y Laureano y su familia ocupaban el apartamento del segundo piso. Creían que iban a sufrir con el ruido de los pasos de Laureano en el segundo piso y nunca se sentía ningún ruido. Tenía una finca en Marinilla llamada Villa Claudia. El viaje a Medellín se hacía en el tranvía de Oriente y era viaje de día entero. Cuando estaban temperando, Gilberto Alzate Avendaño, que era el novio de Alicia García Valencia, iba de visita. Los niños lo esperaban con ansiedad porque siempre le llevaba de regalo a Alicia almendras de las grandes. En el Museo Histórico de Marinilla se conserva una vitrina con el uniforme y las armas de Laureano. Carmelita Lobo, la esposa de Laureano, fue sobrina del obispo Lo Guerrero de Santa Fe de Antioquia. Este obispo en su infancia fue el monaguillo del obispo Esteves cuando desde Mamatoco llevaron los viáticos a Simón Bolívar. A propósito de Mamatoco, mi hijo Julio César se quiso casar cerca al mar y el sacerdote que fue a casarlos era el párroco de Mamatoco, la misma parroquia donde llevaron los santos óleos a Simón Bolívar. Los hijos de Laureano y Carmelita. Si se hubiera seguido la línea, el crucifijo debía estar en poder de José García Mejía. Él trabajó en la aeronáutica civil en Bogotá y vivía por el sector de Fontibón. Efraín fue alcalde de Chiriguaná, casado con Esther Mejía y padre de José y Isabel. Siendo alcalde fue asesinado y cruelmente descuartizado el 10 de septiembre de 1916. Jaime era el menor, murió de un accidente al visitar su finca. Trabajó siempre en la radio, se casó con Elena Vélez. Un hijo suyo, Jaime García Vélez, abogado, fue experto en turismo y fue presidente de la Cruz Roja de Antioquia. Octavio, muy familiar, trabajó muchos años en avión. Bianca, casado con Camila Gómez. Un hijo suyo, Jaime García Gómez, fue un médico residente de los Estados Unidos. Es un sabio de los niños poetas, su fama es internacional. Laura, cuando la nombraban todos los que la conocían, inician por comentar de su gran belleza. En el diario de Ramón García Duque, en julio de 1929, hacen referencia a algunos de sus pretendientes. Se casó con Jorge Córdoba Medina. Sus hijos fueron Fernando, que es industrial, Mario, director de catastro, fue director de catastro departamental de Antioquia. Rodrigo fue agrónomo y fue gerente de Linderena de Antioquia. Graciela por momentos perdía la cabeza, cuando estaba bien era graciosa y tenía muchos dichos, murió soltera. Adelita era la menor, murió soltera en 1987, la casa quedó de su cuñada Elena Vélez. Conservaban en la casa un baúl grande con todas las prendas militares de Laureano
había sables y armas muy bonitas. No se sabe el final de estos objetos. Cuando llegaban de visita a la casa, Graciela sacaba a mostrar todos los objetos. Esther era muy organizada. Cuando el Congreso Eucarístico en Medellín en 1953, Graciela y Adela vinieron a pasar esta semana en la casa de Julio César. Esther, casada con Julio Ramírez, madre de Carmenza y Marieta, vivió en Medellín. Alberto León García Valencia, el menor de los hermanos de Julio César, narrado por Rosy y Sor Magdalena. Hermano menor de Julio César. Desde la infancia sufría del hígado, ictericia, se ponía amarillo y le daban unos cólicos muy fuertes. Cuando era niño y Joaquín dejaba la casa para ir a visitar las fincas, armaba gran indisciplina en la casa, tanto que en la casa tenían miedo, era muy aficionado a los poemas y en estos días de indisciplina los repetía a gritos por la casa. Cuando Joaquín estaba en casa era muy respetuoso. Cuando terminó el bachillerato trabajó en el periódico Colombia. Cuando trabajaba fue muy generoso y querido con Obdulia. Fue una persona de buenos sentimientos y fe cristiana. Cuando le venían los cólicos que le acompañaron toda la vida, decía: Señor, dadme más dolor, pero dadme más paciencia. Joaquín le estaba atendiendo un pleito a un avaro llamado Jesús Sierra, hombre de mucha plata, pero que vivía en un completo abandono. En la pensión donde vivía el avaro, por casualidad alguna vez estaba Alberto León con un amigo y escuchó al avaro hablar mal de Joaquín y decir que ese abogado lo iba a robar, y Alberto no quiso protestar y dijo: hay que perdonarle a este señor, él cree que todo el mundo lo va a robar. Cuando Magdalena fue a entrar al convento, fue generoso para que pudiera llevar todo lo que necesitaba. Murió en septiembre de 1941, un mes después de que profesara Magdalena. Le gustaba mucho el licor y esto debió influir en la enfermedad. En la casa no se podía mantener ni una botella de vino. Murió de aproximadamente 30 años. Magdalena García Valencia, narrado por Sor Magdalena. Inició su vocación con una maestra de kinder que era prima de Teresita Piedrahita y tenía vocación de hermanita de los pobres, y les hablaba de esta vocación con frecuencia. De niña le ponían a hacer trabajos con plastilina y el olor le molestaba. Cuando Magdalena estaba iniciando estudios, Teresita estaba terminándolos en la normal. Era de una voz ronca en la infancia y después la fue suavizando. Molestaba a Julio César y Teresita cuando eran novios. De pequeña sentía gran respeto por Julio César. En la primera comunión, Julio César le regaló una cadena y medalla de plata. Profesó en agosto de 1941. Por motivos de salud se salió 2 años del noviciado. Esta época coincidió con la salida del convento por el mismo motivo de Marta Doli Olano. Estando en la casa, las visitó Graciela, la hija de Laureano, y cuando la vio les dijo: pero si aquí están las repudiadas de Dios.